por lo menos sufrió bastante sabotaje, así que habrá aprendido a las malas. O Shlomo Ben Ami, que es un político bastante prestigiado, porque me he encontrado con varias lecturas de él que me han parecido bastante interesantes, que presentan dudas atroces. O sea, esto no es tema menor en el escenario que se está creando. Y de ahí que Bush aparezca en las encuestas ahora como el tercer hombre más peligroso del mundo, después de Saddam Hussein, Osama Bin Laden, y aparece ahí Bush, no quizás por sus buenas intenciones. ¿Y dónde quedamos nosotros? La visita de Lagos a la Embajada Norteamericana el 11 de septiembre puede interpretarse como una suerte de futuro apoyo de Chile a cualquier acción militar sobre Irak, ¿o vamos a mantenernos neutrales en esta pasada? Ahí. Acuérdate que vamos a estar, por eso, si ocurre en la época que tú dices, me entiendo que Chile va a estar ocupando un curul ahí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ahí todo nuestro talento para la ambigüedad y las frases y la falta de compromiso va a estar completamente fuera de lugar, porque ahí tienes que votar sí o no. No hay tu tío, no hay discursos redactados por doña Soledad Alvear, no hay nada, sí o no. Así que vamos a estar bastante arrinconados si coincide la fecha. Pero me temo. Sí, me permiten decir algo bien, pero una lanzada de piscina nomás. Efectivamente, yo creo que Chile le tocó, todavía no entiendo incluso por qué Chile se metió en este lío gratuitamente de meterse en el Consejo de Seguridad. ¿Qué ganamos con eso? No. Galones. Punto uno. Pero que antes creo que hemos sido miembros, no estoy seguro. Varias veces. Bueno, ya, si no tiene ningún mérito especial que hacerse problema. Pero pongámonos en el escenario que ya se metió y no hay vuelta que darle. Va a ser presionado por Estados Unidos, no cabe ninguna duda. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que Chile pierde? En este momento se está negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Van no sé cuántas rondas, quedan bastante pocas. 11. Hasta ahora no se ha tratado ninguna de las reivindicaciones de Chile en el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ninguna. Porque todas las posiciones que Chile ha hecho, Estados Unidos las ha sacado de un lado y solo se ha discutido lo que Estados Unidos quiere discutir. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos sabe que negociando con Chile sienta precedentes en muchas materias que para ellos son muy complejas, porque después tendría que reconocérselas a otros socios comerciales y tiene una larga lista. Y definitivamente todos estos acuerdos bilaterales o multilaterales o de bloques son etapas dentro de un proceso que lleva finalmente a una globalización. Y por consiguiente Estados Unidos no va a cambiar su política, que hoy es más proteccionista que nunca, con un déficit fiscal atroz, y nos está arrastrando todo, por defender los intereses de Chile. No lo veo haciendo el gesto que hace finalmente Europa. Yo trataría de ser, quizás, hoy día estoy en un talante ¿de qué naturaleza? De moderación. Estados Unidos no podríamos, para ser exactos, calificarlo como un país proteccionista. No. Una de las razones del déficit de Estados Unidos es la enorme cantidad de productos que compran fuera de Estados Unidos. A nosotros nos compran muchísimo. A Japón le compran muchísimo, etcétera, etcétera. Evidentemente en algún momento algún grupo de poder siente que ya la cosa es demasiado y están perdiendo demasiado dinero y tienen capacidades de influir en el Congreso. Pero eso me parece no solo legítimo, me parece inevitable y me parece como obvio. Y eso pasa acá en Chile también. Cuando llegan productos agropecuarios de nuestros vecinos y pasan cierta cota y nuestros agricultores se sienten perjudicados, inmediatamente brotan también las presiones. Pero yo no diría que Estados Unidos es un país proteccionista propiamente tal. Es un país que quiere sin duda arreglar las cosas, arreglar el mundo a su imagen y semejanza, pero eso lo haría cualquiera y eso lo hace cualquiera que tenga poder hasta donde se lo permite su poder. Y a propósito de lo que tú decías delante de lo que pasaría en Irak después de derrotarlo, tenemos precedentes, ¿eh? Estados Unidos interviene y cuando la cosa se pone color de hormiga se retira. Lo hizo justamente en Somalia, cuando les derribaron el famoso halcón negro, ese que hubo una película. Sí. Lo hizo en los Balcanes, después que derramó sus bombas de alta tecnología. En Afganistán ya... Lo hizo en Afganistán, todavía hay algunos grupos, pero ya los propios militares están reclamando que más vale que nos vayamos para la casa porque ya esto se acabó y no vamos a poder pillar al señor Bin Laden. Y que pase después en Afganistán, como está pasando. O en su oficina, el monitor más vendido en Chile. ¿Sabe cuál es? El SimMaster 551V, que es el monitor más económico y versátil que usted puede encontrar, porque posee el respaldo y el servicio técnico en todo el país, 3 años de garantía, 15 pulgadas de la más avanzada tecnología y un precio que realmente lo va a sorprender. Samsung SimMaster en la vanguardia de la visión digital. ¿No les llamó la atención 2 hechos que en el discurso del presidente Bush aparecieron? Dijo, después de una década de estar fuera de la UNESCO, de haberse retirado,
quiere volver a la UNESCO. Eso es un caramelo. Un caramelo. Bien. Sí. Pero dijo una cosa importante sobre Palestina, sobre el Medio Oriente además. Dijo que él está ya por impulsar, Lo y ha ahí dicho, en... lo ha dicho. Claro, dijo una Palestina libre y democrática. Y eso tiene que ver mucho también con lo que ha pasado al interior de Palestina, en donde el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, forzado por las situaciones que se están dando al interior, yo creo que hay 3 variables a lo menos que uno puede distinguir, tuvo que pedirle la renuncia a todo el gabinete antes de que se lo volara el Congreso. Y digo volara políticamente. Y convocar elecciones. Y convocar elecciones para enero del 2003. O sea, el reloj de la historia comienza a moverse a favor de otros liderazgos en Palestina. Bueno, yo creo que ahí lo más relevante, mucho tiempo empieza a pasar la Autoridad Nacional Palestina, porque el liderazgo de Arafat, y lo conversamos hace tiempo atrás cuando perdió la gran opción, me recuerdo, de haber alcanzado en Camp David un acuerdo con Ehud Barak, cuando le hizo, me da la impresión, por lo menos de las ofertas que le han hecho de negociación, la más avanzada de todas. Incluso conversábamos de que hasta qué punto incluso el propio Barak iba a conseguir respaldo en Israel para todo lo que había ofrecido, que era mucho más en todo caso que lo que hoy puede obtener y aspirar siquiera a Palestina. Y en ese momento él pierde la capacidad, y lo que es peor, deja de apoyarse en esta especie de rebelión de masa que todavía tiene un sentido político, de tipo intifada, todavía controlada políticamente, y permitir que sea desplazada la protesta palestina, que por lo demás es legítimo en su fin, pero en su forma del terrorismo, lo termina de desacreditar a su liderazgo, es mi impresión, primero ante el mundo entero, y segundo, con un costo muy grande para la propia población palestina. Entonces yo creo que después de tanto dolor, la población palestina empieza a buscar otro liderazgo que sea más eficaz, porque los liderazgos no les basta, un liderazgo político, tener una bandera moral, finalmente tiene que tener sentido práctico y ser capaz de ganar posiciones y avanzar. Y no creo que sea lo que empiezan a sentir los palestinos. Entonces en su propio parlamento, donde él era mayoría, empieza a tener crecientes disensos, y precisamente eso lo forzó a evitarse una derrota, que sería la primera derrota, y creo que igual, en cierto modo, la recibe igual esa derrota. Por cierto. Y además porque empieza a haber conciencia que él ya es un político que fue para otra época. Un guerrillero no es para hacer la paz. Un guerrillero es para manejarse en épocas donde el combate tiene que suponer crear condiciones para que en un momento haya una solución política, pero el crear un Estado palestino y el ser capaz de entenderse finalmente con Israel es un problema político, no solo militar. Lo militar ayuda a crear condiciones y no se ve que la esté creando, yo creo que al revés. Está más bien en retirada. Él mismo aparece como un hombre ya viejo, con Parkinson avanzado, desgastado, su entorno acusado de corrupción, él mismo con métodos que ya son desechables, incluso con ese doble juego entre dar la pelea por el lado del terrorismo y tolerarlo y permitirlo, y por otro lado intentar una negociación política, no se puede. Entonces yo creo que él mismo llegó a una encrucijada, muchos palestinos lo empiezan a entender, y va creando condiciones, me parece, para algo que puede ser positivo, que sea un liderazgo más creíble, con el cual finalmente Palestina pueda sentarse a negociar con Israel, que va a ser difícil con Sharon, pero por lo menos hay mucha gente en Israel que quiere una paz sincera con Palestina, y le da también un poco de espacio a ellos. Todo el mundo quiere. Y que hacer un cambio de escenario. Yo creo que por ahí puede pasar algo interesante, tú decías. Te decía que todo el mundo quiere la paz. El problema es que todo el mundo quiere la paz en sus propios términos, nada más. Me imagino si eso se concreta, si aparece realmente una dirección política nueva y no es meramente una versión más joven de Arafat que venga a predicar la destrucción de Israel, que es lo que ha estado predicando Arafat todo el tiempo, hacia adentro, en árabe, mientras hacia el mundo pone los ojos en blanco y se convierte en víctima. Pero si efectivamente aparece una dirección, yo creo que esa va a tener el mismo sentido, haciendo la analogía histórica a lo que pasó en Alemania cuando termina la Primera Guerra Mundial. Es decir, se va a tener que buscar a alguien capaz, en el fondo, de firmar la rendición. Porque los palestinos, o el pueblo palestino, o el movimiento palestino, como se quiera llamar, han sido derrotados. Su atroz guerra, que les ha costado a ellos mucho, también a los israelíes, pero a ellos más todavía, no llegó a puerto, y se necesita otra gente que sea capaz de tragarse la amarga píldora, de recoger los restos y firmar alguna clase de paz relativamente decente, mucho mejor que lo que tienen ahora, por cierto. Y eso me recuerda el papel que jugaron estos políticos socialdemócratas cuando cayó el Kaiser, Guillermo, en Alemania, cuando cae toda la cúpula política, después que son derrotados en la Primera Guerra Mundial, y entonces aparece una nueva
una nueva casta dirigente, los socialdemócratas, que fueron capaces, también tragándose su orgullo, de firmar la paz, el armisticio, y después lo pagaron muchos de ellos con su vida, como tú sabes, asesinaron a varios de ellos, los grupos más reaccionarios de Alemania. Pero en fin, alguien tenía que hacer ese trabajo. Yo creo que si la nueva dirigencia palestina efectivamente es distinta a Arafat, va a ser la dirigencia que va a tener que rendirse en el fondo, con el lenguaje que tú quieras, con la fraseología que tú quieras. No se va a mencionar nunca esa palabra, pero en el fondo es eso. O sea, Palestina, el pueblo palestino, reconociendo que por las armas no va a llegar a ninguna parte, no pueden vencer a Israel en ese terreno, y por lo tanto buscan algún modo de acomodo. Un solo matiz. Yo sinceramente, compartiendo en general tu análisis, Fernando, sin embargo yo creo que la negociación política no es en sí una derrota. Porque si Palestina logra reivindicar el derecho a constituirse como un Estado, si logra reivindicar un territorio, quizás no en los límites que ellos quisieran, y logran redefinir una relación, para ellos también es un triunfo. Si es que hicieran eso, pero yo no creo que Israel permita la formación de un Estado en forma 100% como entendemos un Estado nosotros. Va a aceptar, porque tienen el temor de que un Estado sea una plataforma para nuevos ataques pasado mañana. Va a permitir alguna forma de autonomía o administración como la que en un momento se planteó precisamente en Camp David, Alejandro. Pero Estado como tal, con derecho a tener sus propios ejércitos para ir al núcleo de un Estado, su propia Fuerza Armada, no lo creo. La verdad es que los israelíes sienten, después de la experiencia que han sufrido desde el año 47 o 48 hasta ahora, que no pueden darse ese lujo, sobre todo en un territorio tan pequeño que tú das 4 pasos y ya estás invadiendo al vecino. Entonces, por eso lo llamo rendición, porque no van a obtener el Estado palestino propiamente tal. Pero naturalmente puedo estar equivocado. Estoy tratando de adivinar lo que puede ocurrir. Déjame darle otro contraplano a la idea de Fernando. La lógica política de un ejército constituido, de un poder constituido, con instituciones reconocidas, tienen que actuar en un plano distinto. Veo más peligroso es un fraccionamiento de Palestina y que pululen grupos integristas o grupos fanáticos organizados en función del terrorismo. O sea, incluso para Israel es más seguro que Palestina se estructure como un Estado que siga subsistiendo como ahora. Déjame poner en un contraplano, un contraste a la argumentación de Fernando en el sentido de lo que sería para Palestina. Yo vería no como una derrota ni como una entrega ni una situación hacia adelante si apareciera un nuevo liderazgo diferente a Arafat y pudiera con los palestinos llegar y conducir junto con los israelíes un proceso que no me lo imagino porque debe ser bastante innovador y bastante creativo. O sea, yo lo que estoy apelando es al siguiente hecho. Creo que hoy en el mundo palestino hay suficiente talento y suficiente lógica política como para entender esto que está ocurriendo el día de hoy, que no se está avanzando a ninguna situación, que para el pueblo palestino no es grato, no es confortante recibir el fuego del ejército israelí, que para los ciudadanos israelíes no es confortable, no es tampoco desde el punto de vista de la seguridad ciudadana pensar que salir a la calle y se puede encontrar con el estallido de una bomba. Por lo tanto, creo que va a establecerse hacia adelante un dinamismo en el sentido en que las partes van a tener que aprender a tolerarse. Y yo creo que la primera palabra que hay que volver a colocar entre israelíes y palestinos es simplemente la confianza. O sea, tiene que aparecer el suficiente liderazgo a los dos lados, a las dos partes, de colocar la palabra confianza. ¿Cómo es la metodología? ¿Cuál es el tipo de acuerdo? Yo ni siquiera me lo imagino. Yo creo que es al revés, Libardo. Yo creo que si tú esperas que haya confianza para luego establecer algún arreglo político, vas a esperar hasta que suenen las trompetas en el Valle de Josafat. Y yo creo que es al revés, y esto ocurre en todo orden de cosas. Tú, a regañadientes o forzado por terceros o por la situación, estableces un modus vivendi, y una vez que ese modus vivendi se consolida en el tiempo, empieza a venir eso que tú llamas confianza, que es el estado de ánimo con el cual tú empiezas a aceptar que las cosas funcionan, y a partir de ahí pueden establecerse nuevos modus vivendi más progresivos, que quizás algún día terminen con un Estado palestino, efectivamente. Pero la teoría de la confianza yo creo que no funciona. La confianza viene después y no antes. ¿De dónde saldría la confianza ahora? ¿De qué parte? De los ciudadanos. No, de los propios ciudadanos. Estamos hablando de confianza, de modus vivendi, de la búsqueda de la paz y de una serie de cosas. Yo creo que esta es la semana adecuada para hablar de nuestras propias confianzas, nuestros propios modus vivendi. Alonso Chico, como le llama. De recuperar en la víspera, frase infeliz. En la víspera de los 30 años del 11 de septiembre de 1973,
una manera adecuada de recordarlo y de vivirlo y de establecer los mecanismos que nos han impedido a nosotros alcanzar el modus vivendi adecuado. Asumiendo que ese va a ser el punto de la historia que nos va a marcar para siempre, que nos va a quebrar para siempre, que hay que asumir posiciones, y llegando a una conmemoración que es re importante, que son los 30 años. En una semana que tuvo de todo, ¿eh? Que tuvo renacimiento de conflictos, que tuvo a socialistas y comunistas peleando de nuevo, a 30 años de distancia, en una plaza, en un escenario súper reducido, pero peleando al fin y al cabo, que tuvo protagonistas políticos que saltaron al ruedo, que tuvo la justicia participando, que tuvo la gente en la calle de nuevo, que tuvo incidentes a granel y que nos obliga a plantearnos muy seriamente sobre cómo estamos viviendo a esta distancia con un protagonista esencial y fundamental todavía vivo, el 11 de septiembre de 1973. Aquí es válido hacerse preguntas. La pregunta es, ¿está cerrada efectivamente la transición cultural y democrática? ¿Qué es el 11 hoy? El 11, este 11 que estamos hablando, ¿qué es lo que representa hoy realmente? Yo creo que está cerrada porque la inmensa mayoría del país realmente el asunto ya lo asumió de un modo o de otro y está conviviendo más o menos bien, por muchos resquemores que pueden haber, siempre los hay. Si estamos haciendo equivalente la transición total con una especie de estado beatífico de amor mutuo, por supuesto nunca vamos a llegar a eso. Incluso todavía hay gente que discute por O'Higgins y Carrera, si es por eso. Pero básicamente yo diría que la mayor parte de la población del país ya no le interesa el tema del 11 de septiembre. Lo recuerda a lo mejor por 10 minutos. Y esto que estamos viendo aquí no es más que una cosa residual, realmente insignificante de todo punto de vista, numérico. Son grupillos de lumpen, de delincuentes o de cincuentones encerrados todavía en sus concepciones que bebieron de folletones que leían en los años 60. Otros tienen, por supuesto, legítimas razones para estar llenos de amargura porque perdieron familiares y todo lo que tú quieras. Pero si sumas todos esos grupos, es una minoría pequeña que no hace peso en la marcha política y económica del país. Cuestión de abrir los ojos y ver en qué sentido el 11 de septiembre está presente en el verdadero día a día de este país. Yo creo que en nada. Es un asunto que reflota esporádicamente y con incidentes callejeros un día. Y otro día cuando los tontones del pedagógico hacen su día del combatiente, ¿no es cierto?, que ya es una especie de ritual, un ceremonial. Yo creo que a esta altura no hay para qué cerrarlo, objetivamente. ¿Por qué? Porque va a ser una marca que va a estar presente históricamente en nuestro país y donde, a diferencia de lo que pudiéramos pensar a 30 años de distancia, no se están cerrando las heridas de casi todos los que participaron como protagonistas del 11 de septiembre de 1973. Es cierto que a mucha cantidad de gente le puede parecer que es una fecha lejana, que no tiene ningún sentido, pero digamos que hace 30 años atrás el país entero estaba involucrado en lo que significó el quiebre de la democracia. Hace 30 años. Hace 30 años atrás, unos para bien y otros para mal. Que hace 30 años atrás hubo un montón de gente, requete montón de gente que sintió en carne propia el golpe de Estado, unos como víctimas, le mataron gente, y otros como victimarios, torturaron y asesinaron. Pero siguen viviendo con la tortura y con el asesinato encima, sin que las heridas se hayan cerrado convenientemente de acuerdo a cómo cierran las sociedades civilizadas sus grandes heridas. Aquí no hubo sutura. Aquí de verdad no hubo tiempo para que llegaran las heridas. Sí. Aquí siguen conviviendo pacíficamente los tipos que torturaron, los tipos que fueron torturados. Entonces, claro, nosotros podemos pedir hoy día, hagamos una gran convivencia. En los 30 años, hagamos un asado nacional y reconciliémonos. Pero eso es requete complicado cuando ahí está, marcado como todos los años, un 11 de septiembre, desde hace un año está aparte, chico, subordinado, tal vez con poca presencia en los medios, pero ahí está. ¿Por qué cerrarlo a estas alturas? Los españoles, ¿cuánto tardaron en cerrar una guerra civil? No necesitamos cerrar nada. Cabalmente. Por eso digo, no la cerremos. No necesitamos cerrar nada porque ya en lo práctico, en lo importante, en lo medular, está cerrado. Por supuesto que siempre queda el recuerdo histórico para mucha gente, tú no lo vas a creer, pero en Estados Unidos todavía hay algunos sectores en el sur profundo de gente que recuerda, y ahora últimamente ha sido así con el rescate de este submarino Hanley de las fuerzas sureñas, que recuerda y eleva bandera y llora y hace cánticos de la guerra civil americana. ¿Significa eso que podemos decir que la sociedad norteamericana está todavía quebrada por la guerra civil? En Francia todavía no está curado completamente en el sentido que hagan un asado nacional tampoco, el tema de la invasión nazi y los muchos que colaboraron con las tropas alemanas.
Pero vamos a decir de que la sociedad francesa está quebrada y sangrando por el tema, tampoco. España, lo mismo. Entonces, por eso te digo, si en lo principal un país está funcionando con ejes de pensamiento, de política y hasta de emoción, que dejan reducido el tema de esa herida a un grupo relativamente menor, yo creo que para todo efecto práctico podemos decir de que el asunto se superó hasta donde es superable históricamente. Claro, pero cuando socialmente dejaron de haber vencedores y vencidos, yo creo que eso es lo que permite superar aquello. Cuando queda la sensación todavía tan clara de que hay un grupo que es tan inmensamente vencedor y otro que es tan claramente vencido, no hay opción alguna de que el capítulo se cierre. Y eso es esencialmente porque hemos sido hipócritas en el tratamiento del tema en estos 30 años. No queda otra. No queda otra que ser hipócrita. No queda, siempre se es hipócrita en eso. Yo creo que queda la otra de asumir cabalmente que el tema no tiene solución, que aquí ganaron unos y perdieron otros, y que al menos las brechas entre un bando y otro se reduzcan. Y esas brechas tienen que reducirse esencialmente desde el punto de vista de la justicia, y yo creo que la justicia ha hecho poco en este país para reducirlo. Aldo, yo me estaba preguntando un poquito, antes de la ruptura del proceso democrático, es también los elementos que gatillaron. Yo creo que eso es lo que hay que cerrar, es precisamente aquellos elementos que son propulsores de quiebres democráticos. A eso hay que abordar. Yo creo que eso es una de las cosas poco elaboradas y poco trabajadas a veces en las historias de los países, es porque uno se queda a veces con una parte de la historia que se desarrolla, pero con la prehistoria de ese elemento, por ejemplo, ¿qué fue lo que gatilló? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que motivó? Entonces, yo de los Estados Unidos, entre otras cosas. Yo tengo claramente la intervención de Estados Unidos, y hoy cómo te va a cuestionar la intervención de Estados Unidos en un conflicto como el de Chile. Cuando el gobierno socialista, yo creo que lo que hay que asumir es que un gobierno socialista que estaba marcando un hito a nivel internacional y que fracasó. ¿Y cuáles fueron los elementos que motivaron el fracaso de ese gobierno socialista? La autocrítica, el proceso interno, lo que llevó a la descomposición de un gobierno en aquella época y que puede servir perfectamente para el futuro. Dos, la intervención de Estados Unidos, que es un proceso ya innegable a esta altura y que debería hacer reflexionar incluso en un 11 de septiembre un presidente cuando visita la embajada de otro país. Y tercero, que es claramente lo que viene inmediatamente después, que es la más feroz represión y matanza que ha existido a nivel político en Chile en todos los tiempos. Una vez que logremos determinar aquellos antecedentes, tomar posiciones y ser capaces de vivir con aquel trauma en la historia de un país sin la hipocresía con la que hemos vivido hasta el momento, yo creo que vamos a poder avanzar más tranquilos. Pero yo sigo sintiendo que la justicia chilena es la gran responsable de que esas brechas no se hayan reducido. Me permite entrar a aportar ideas o sentimiento, porque estos son temas que todavía despiertan pasión más que razón. Lo primero es que yo creo que Fernando tiene razón cuando plantea que los ejes que estructuran nuestra vida hoy y nuestras prioridades hoy ya no son directamente relacionados con el quiebre del 73. Es decir, efectivamente hubo muchos cambios y el país está asumiendo una nueva realidad que tiene nuevos problemas. Pero sin embargo creo, como cree Aldo, que hay todavía resabios muy fuertes, dolores muy fuertes que son gatillados directamente por lo que ocurre posteriormente al golpe del 73, precisamente por lo cruento que fue y que en eso tiene pocos parangones, porque las otras guerras civiles que hubo en Chile o revoluciones, en el fondo fueron pugnas entre la élite, entre familias, entre bandos, y en definitiva se pudieron poner rápidamente de acuerdo y perdonar de alguna manera u otra, o por lo menos llegar a una situación de rápida superación del conflicto objetivo, aunque quedaran los sentimientos heridos. Por ejemplo, los balmacedistas a los 4 años de muerto Balmaceda y perdida la guerra, otra vez están en el Congreso, cosa que en Chile no pasa. Incluso hasta el día de hoy hay un sector del país que sigue estando fuera de los mecanismos formales de participación por las distintas razones que sea, el sistema institucional, qué sé yo. Y segundo, porque el dolor fue mucho más grande porque cruzó a la estructura social completa del país. Entonces tú te fijas, yo creo que lo que nos hemos hecho en Chile es el esfuerzo de que esta pasión que todos tenemos, porque nadie es neutral en esto, a todos nos traiciona el corazón, o nos alienta el corazón, cada uno lo verá a su manera, es hacer una exacta reflexión de lo que pasó el 73, el nuevo escenario que se crea en el país y de la raíz de los nuevos problemas. Porque yo creo que el año 73, a diferencia de la guerra civil del 91, por ejemplo, que fue una revuelta entre la clase gobernante, en el caso del 73 en Chile cambió la estructura social de Chile, cambió el sistema económico en Chile, cambió el sistema político en Chile, pero se quedó atrás el sistema cultural. Nosotros no hemos sido capaces de crear una cultura acorde a los tiempos. Y les voy a dar un ejemplo que parece absurdo. Me llamó mucho la atención el duro discurso que pronunció esta semana un empresario, Ricardo Claro, donde trata, pero patea en el suelo de la clase política, diciendo dejen de jugar, pónganse serios.
Pero fíjate que junto con el desprecio, al mismo tiempo, uno de los más grandes empresarios de los chilenos le pide a los políticos que saquen al país de la crisis porque ellos como empresarios no se sienten capaces. En una economía de mercado, con un mercado europeo que está esperando, con un mercado asiático que está esperando, y sin embargo el empresario chileno, en vez de decir nosotros vamos a liderar, como podría suponerse en una sociedad de mercado, llaman a la clase política a decirnos sáquennos de esto. Y eso, ¿sabes por qué es? Porque en la historia de Chile, y eso no está asumido, por leer mal el pasado, es no reconocer que desde la época de la colonia, en Chile el Estado ha jugado un rol decisivo y ha sido un constituyente de la sociedad chilena. Si tú estudias a los historiadores más conservadores de este país, Góngora, por ejemplo, donde habla del rol del ejército chileno, del Estado chileno, del sistema político chileno como constituyente de la sociedad chilena. Entonces hay una apelación a los mismos referentes de antes, pero con una suerte de resabio. Pequeñito sobre Ricardo Claro, que es cierto, sí, llama a los políticos que se dejen de jugar, y me parece un llamado muy válido a estas alturas. Si nosotros no tuviéramos tan mala memoria, recordar que el principal de los juegos políticos que se ha jugado en los últimos años, con espías incluidos y una grabadora Kioto encima de la mesa, fue protagonizado precisamente por un empresario que se metió de lleno a jugar en la más indigna de las políticas. Oye, ¿quién sería? El mismo Ricardo Claro, que está llamando a que no jueguen hoy día. Jugar con espías, con gobiernos y con una serie de otras cosas y con grabaciones es jugar penca. Bueno, pero no analicemos la historia chilena ahora con esas anécdotas, porque eso no fue más que una anécdota. Quiero recordarles a ustedes que no es solo Ricardo Claro el que ha mirado a los políticos así, sino que el propio ministro de Hacienda ha dicho los políticos son atroces. Que yo lo entiendo, el presidente Lagos es atroz, porque es el primer político con el cual se vincula el ministro. Es decir, aquí no hay meramente un capricho ni una patudez, como tú decías, de los empresarios. Yo creo que todo el país tiene claro que lo que urge en este instante es el asunto económico. Lo tiene claro el ministro, lo tienen claro distintos parlamentarios de la ex concertación, ya fallecida, lo tienen claro los empresarios, lo tienen claro muchos trabajadores, muchos profesionales, y realmente irrita, y yo entiendo la irritación de Claro porque la comparto, el que en cambio vemos al propio Lagos, francamente me aterra, sacando del baúl, por no decir del féretro, el esqueleto de las reformas constitucionales, que es un asunto absolutamente, ya que sabemos que no va a poder funcionar, que es un asunto que una vez más va a chupar las energías de la clase política en una discusión estéril e interminable, mientras tenemos el tema económico, el paquete de medidas que se ha presentado, que me parece a mí que por lo menos hay que discutirlo, lo tenemos ahí en la mesa, temblando de emoción por ser tomado por alguien. Y termino inmediatamente. Porque yo quisiera decirte, Fernando, que es re importante el tema de la reforma constitucional. Y como si eso no fuera poco, es importante pero no es urgente, y como si eso fuera poco, el señor Lagos, el presidente Lagos, en el 11 de septiembre llama a la derecha a pedir perdón. O sea, todo esto me suena al tipo de política que se pudo haber hecho en la época de Patricio Aylwin, o quizás ni siquiera, porque ahí estábamos tratando todos de colaborar, de no hacer muchas jolitas. Me parece que se ha perdido la sintonía, que los políticos han perdido completamente la sintonía, si es que alguna vez la tuvieron. Me parece, por lo tanto, razonable que los Ricardo Claro y otros empresarios, no importa lo que hayan hecho con una radio a pila hace 10 años atrás, se irriten, como se irrita yo creo que el 90% del país. El país no está para sacar esqueletos de los armarios y hablar de reformas constitucionales en circunstancias que tenemos una crisis que se nos viene como una locomotora encima a gran velocidad. Pero ¿sabes por qué los políticos de repente pueden ser tan despreciados desde ese punto de vista? Porque no están representadas las minorías. Y porque mientras no haya reforma constitucional y el sistema binominal ¿te imaginas cómo sería el cuento si estuvieran también el Partido Comunista? Pero sin duda, yo creo que sería mucho mejor para el país que estuvieran los comunistas en el Parlamento, puede ser, pero y no gritando en las calles. Pero no, lo que sí es malo es que las cúpulas partidistas, como ocurre en el actual sistema, sigan designando a su amaño senadores y diputados, y donde la discusión sobre las reformas constitucionales se vaya a dar en términos del aumento de senadores o diputados, porque sencillamente los senadores van a seguir hablando de esta materia que está bastante sabrosa, porque ahora les tengo un muy buen dato que le va a interesar. ¿Sabe? La tercera edad, esa respetable tercera edad. No, señor. No, señor. No exprese. No, nada de imputaciones. No. A nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, les podemos dar. Porque anterior estábamos hablando acerca de los diferentes escenarios que se están planteando a nivel nacional. Estábamos hablando de
el rol de la clase política, el rol de la clase dirigente. Yo creo que para finalizar y redondear un poco este tema, decir lo siguiente, quizás valga la pena tomar desde otro punto de vista las llamadas de atención en este sentido, pedirle a los partidos políticos una consonancia y una simetría, si se quiere, un alineamiento hacia pasar este tiempo de turbulencias a nivel mundial, y yo creo que hacia eso apuntan los llamados. Cuando se hacen este tipo de cosas, más bien la lectura debe ser desde otro punto de vista. Yo haría una lectura que es reflejen desde el punto de vista de la política cómo poder trabajar para mejores tiempos hacia adelante. Yo creo que comparto contigo la idea en el sentido que nos hace falta la transición cultural. Creo que ahí, el día que la cerremos definitivamente, estaríamos avanzando. El 11 de septiembre de 1973 no tiene sino dos lecturas. Los que van a decir para un lado y los que le van a decir para el otro. O sea, no hay un punto intermedio respecto a eso. Y falta avanzar desde el punto de vista cultural. Yo creo que también hay que reflexionar un poco de lo que el país ha conseguido, con mucho dolor, y que ha conseguido y que de pronto se desprecia. Y que yo creo que los empresarios no están valorando ciertos capitales que el país tiene en ciertas materias. Ese desprecio a la clase política es tremendamente peligroso, porque el desplome de Argentina tiene relación con el desplome de su clase política. Cuando se corrompe la clase que dirige políticamente un país, el país cae, y por consiguiente hay que cuidar mucho a las instituciones políticas y sobre todo no seguir mellando la imagen del político, porque en definitiva en Chile podremos criticar que son demagogos, que son flojos, que no van a las sesiones parlamentarias, pero no es una clase política cuya característica sea la corrupción, como pasa en la mayoría de los países vecinos. Ese es un punto uno. Dos, no desprecian los consensos sociales. A mí me sorprende, y me sorprende gratamente, que a pesar de las tremendas dificultades, el alto desempleo, la incertidumbre enorme que el país tiene hacia el futuro, porque sabemos que los del vecindario sí nos está afectando, por más que digan que no los dirigentes políticos, y en el fondo por tratar de protegernos de una manera absurda, pues no pueden garantizar nada, pero ese consenso social que ha tenido el país es parte del capital de este país. Yo le voy a dar un solo ejemplo. Yo mismo soy muy partidario que se conversen todos los temas para tratar de desbloquear esta situación en que estamos y tratar de crecer y sobre todo aprovechar las oportunidades de los mercados, mejorando las exportaciones. Probablemente el tema de la flexibilización laboral, bien acotada, puede ser un elemento para eso. Pero si se maneja como lo han pedido los empresarios, lo único que va a generar es un efecto contraproducente, porque si ya el país está asustado, si ya tiene incertidumbre en el futuro, si ya la gente no quiere consumir porque tiene miedo a la falta de estabilidad laboral, y si se modificara y no se es claro en qué se va a modificar de las leyes laborales, les puedo garantizar que el estancamiento va a ser mucho peor, la gente va a consumir aún mucho menos y por consiguiente hay que tener sutileza en el manejo. Y lo que el presidente creo que ha hecho, cuando cita a la CUT, cuando se reúne con los empresarios, es tratar de buscar un cuadro donde se consensue, se acote qué es lo que hay que cambiar para que las empresas se puedan defender mejor, pero a que a su vez el trabajador de este país, la clase media, qué sé yo, no sienta más incertidumbre de la que ya tiene, porque para nadie es soportable, nadie va a consumir si piensa que en cualquier momento lo echan de la pega. Entonces hay que ser cuidadosos del orden político que tenemos, de los acuerdos sociales, propiciar política de entendimiento, aunque nos demoremos un poquito más, porque yo he escuchado a empresarios y he conversado con ellos que me han dicho, no, si aquí no hay nada que conversar, hay que tomar decisiones nomás. Y se olvidan que si se pierde la confianza social, la recesión que se puede generar dentro del país es mucho peor. Yo creo que si debemos ser francos, a propósito, un segundito, Aldo, es que tocó un tema que, de las cosas que a veces nos pasan en el país. Ahora no queremos discutir del tema de la flexibilidad laboral, o sí queremos discutir, pero con otro nombre. Seamos francos, yo creo que flexibilidad laboral es flexibilidad laboral y no tiene por qué llamarse de adaptabilidad laboral. Entonces comenzamos a ponerle renombre por acá, renombre por allá, pero lo central es discutir los temas. Si es un tema, discutámoslo. Yo le diría a mi colega Alejandro. Estoy distinguido por su... Distinguido colega. ¿En cuál de todos los órdenes? De panelista, digamos. No hay muchas cosas que distinguido en todo, por supuesto, por supuesto. Yo quisiera decirle... Son sociólogos los dos, usted sabe, ¿no? Sí, nadie es perfecto, Oye, yo quisiera decirle a Alejandro y a otras personas que comparten su juicio, que es bastante razonable así a primera oída, y también a segunda, pero yo diría que a tercera oída habría que acotar una cosa. El consenso, estabilidad que ha logrado el país, a pesar y no gracias a los políticos, que discuten a veces estupideces, y que han caído a menudo en actos de irregularidades. En esta semana en La Nación se estaba ya revelando otro asunto, una empresa de asesoría de algo.
Es porque la gran mayoría de la gente está en otro cuento ya, es la gente la que cambió, es la gente la que tiene otra visión del mundo, que hace sus planes en función de sus posiciones en la vida, de su familia, cambiaron sus ideas o las reciclaron, miran con mucho desprecio la actividad de estos extremistas que salen y por eso que se mantienen como grupos reducidos. Es esa gente, ese enorme núcleo que yo, por darte una cifra, me imagino que es el 90% del país el que le da solidez. Y por lo tanto, no tenemos que confundir la inestabilidad con los reclamos de grupos, de gremios o de dirigencias partidistas o sindicales que ya no representan ni a su madre. Porque si tú me dices que el día de mañana que si se presenta un proyecto audaz, como deben ser las cosas ahora porque no hay tiempo para discutir bizantinamente una década, si se presenta un proyecto audaz de flexibilización laboral con su nombre, si tú me dices que mañana el país se va a desestabilizar, no, van a patalear los de la CUT, que no representan ya a nadie o a muy poca gente, no son capaces de concitar más de 5.000 personas en sus marchas. Van a producir las reacciones del Colegio Médico, que ni siquiera representa a todos los médicos de Chile. Una enorme cantidad de médicos no está de acuerdo con las políticas permanentes de oposición a todo cambio del Colegio Médico. Y así sucesivamente. Entonces, no tengamos tanto miedo de que se nos va a desarmar el gallinero, Alejandro, porque el país real, el país civil, está en un consenso de trabajar, de hacer funcionar el país, de no caer en extremismo, de no mamarse más asaltos al cielo, de no creer más en cuentos de hadas. Y eso es lo que le da práctica. Y eso es lo que le da solidez. ¿Cuál es la propuesta de los empresarios sobre flexibilización laboral? Sí. Que entre otras cosas suprimir, por ejemplo, las indemnizaciones. Sí, claro. Y traspasarlo fuera del sistema de la empresa. Yo te quisiera... Pagado con plata del propio trabajador, que se haga su fondito para poder echarlo. ¿Tú sabes lo que significaría un trabajador sentir que lo pueden echar en cualquier momento y que se va en situaciones mucho más precarias que hoy? ¿Qué pasaría con el consumo? Yo le pregunto a usted, ¿quién se atreve a endeudarse aquí a 20 años en una casa cuando no sabe si a fin de mes va a tener trabajo? ¿Y qué pasa con el consumo ahora, Alejandro, si es por eso? Oye, pero lo botas más al suelo, porque no va a decir que va a recuperarse el consumo. Mira, y lo que no mueve al sistema chileno ni siquiera es que no haya plata. Si los chilenos están viajando a Argentina para gastarse la plata allá. Sí, claro. Porque no quieren consumir en Chile. Porque no se atreven a endeudarse a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre común? Confianza. El mercado necesita tener confianza y estabilidad. Y por un lado, y eso te permite activar el consumo y se mueve el aparato productivo. Pero si tú generas desconfianza en el mercado de consumo, es lo que pasa en Estados Unidos, la gente no tampoco quiere consumir, no se atreve. Yo quisiera creo que hay que cuidar, perdón, es la forma, es importante. Yo no digo que no se discuta la flexibilidad, se puede discutir todo pero lo que si quiera, tú aplicas el criterio de los rapidito. empresarios, que no es político, ellos dicen técnico, hagamos esto nomás, pero no miden las consecuencias que eso tiene, puede ser mucho más catastrófico, incluso que como estamos ahora. Es que eso no es del todo... A mí me parece que el llamado que hacen los empresarios esta semana de manera muy dura en torno a la política y al crédito que hay que darle a los políticos es un llamado que pasa por una palabra que ya empleamos hoy día en la mañana y que es ciertamente hipócrita. El reclamo de cualquiera de nosotros en contra de la actitud de los políticos, el reclamo de la gente normal en contra de los políticos, es un reclamo que uno encuentra sensato y casi cuerdo, en torno a cómo operan, la velocidad con que operan, en la metodología con que operan. Pero seamos honestos y digamos que el sistema político de este país está sustentado y está siendo soportado desde hace mucho rato por el apoyo que le ofrecen y le brindan los empresarios. Yo creo que lo que ha pasado esta semana nos debería hacer reflexionar una vez más en torno a la transparencia con la que se mueve nuestro sistema, porque son aquellos mismos empresarios que a través de estas declaraciones y a través de una serie de medidas están minando el poder político, son los que financian las campañas que eligen a los políticos, a los que están hoy en el Parlamento. Por lo tanto, si queremos hacer claridad sobre ese tema y si queremos tomar en serio lo que nos están diciendo connotados empresarios de este país, hagamos un acto de fe, todos, y que los empresarios digan a quién le ponen la plata, en quién confían, cuáles son los políticos a los que ellos le están entregando la capacidad de gobernar este país a través del financiamiento de sus campañas. Yo creo que ese es un paso enorme hacia, primero, dignificar a los políticos, porque van a estar respaldados claramente por el apoyo de los empresarios que le están entregando la plata, y segundo, los empresarios, vamos a ver en quiénes están depositando claramente su confianza y también sus recursos. Es un acto simple, casi perfecto, que nos permite avanzar en democracia y que además va a ligar indisolublemente, creo, en el futuro, lo que es un político con un empresario. Van a caminar juntitos. Yo creo de verdad mucho, hay imperfecciones, hay liderazgos políticos que a veces, o hay actitudes de los políticos que a veces uno no puede estar de acuerdo.
Pero después de lo que uno ve en América Latina, lo que yo entiendo, el mensaje de la discusión es cómo mejorar y optimizar nuestra clase política. No es cómo denostar más la clase política. Yo parto del supuesto que todo es perfectible, que todo es mejorable, que estos son llamadas de atención, observaciones que se hacen a la dirigencia, pero déjenme reconocer desde el punto de vista que yo tengo sobre la dirigencia política, con las denuncias que se han presentado sobre alguno de ellos, pero creo que Chile tiene una clase política que está en camino de ser perfeccionada, que está trabajando, se ocupan de temas importantes. Que se ayuden un poquito, Olivar. Pero que se pueden ayudar, ¿de acuerdo? Ayudan tan poco, porque uno dice... ¿Sabe que fueron suficientemente claros y precisos? ¿Me permiten cambiar el tema? ¿Puede haber sido claro y preciso, por supuesto? Sí, yo creo que ya estamos repitiéndolo un poco. A mí me preocupa algo que ocurrió esta semana y que también lo quiero traer a colación. A propósito del juez Juan Guzmán Tapia, quien, como ustedes saben, en el año 88 fue designado para investigar el caso Caravana de la Muerte. Y este caballero que nadie pensó que iba a hacer nada, por decir así la tradición de nuestro sistema judicial, en 98, empezó a investigar el caso y de repente empezó a acumular antecedentes. Me cuenta gente que lo ha conocido más de cerca, porque yo no soy periodista de tribunales, que el tipo se conmueve con los testimonios de familiares, qué sé yo, detenidos desaparecidos, gente que fue ejecutada, y como que lo toca, ¿no? Y de alguna manera le hace tomar conciencia de que está en un juicio histórico. Y empieza a trabajar con un celo tremendo. Al punto que el caso Caravana de la Muerte ha dado avances notables. Entiendo que hay otro juicio, por ejemplo, en caso Lago Ranco, donde mataron a 4 campesinos, los tiraron al centro del Lago Ranco, donde incluso tiene determinado quiénes participaron, quiénes dieron las órdenes. O sea, ha hecho juicios realmente brillantes. Y sin embargo, periódicamente es amonestado por la Corte Suprema. Fíjese que un juez que está aclarando casos, que se refirió al caso Pinochet, que ha tenido la trascendencia de los casos más difíciles en materia de derechos humanos. Maneja no sé qué cantidad de casos, de tener un centenar de casos de derechos humanos, y sin embargo, un juez que era sobresaliente, top, el año 99, le entregan el caso algún año antes, el 98, logra salir como calificado sobresaliente, el año 2000 ya la calificación disminuye, muy buena, tercer año, solo satisfactoria. Y mientras afuera lo invitan para felicitarlo por su investigación, y mucha gente humilde le agradece lo que ha hecho, los miembros de la Corte Suprema a lo único que se dedican es a sancionarlo, y sancionarlo por cosas tales como exceso de protagonismo, que le molesta a los supremos, denuncia presiones para el caso de la investigación del caso Pinochet, presiones, y la Corte Suprema, en vez de investigar las presiones, lo sanciona porque hace la denuncia pública y no por tribunal adentro. Después porque dice que filtra información a la prensa, cuando todos sabemos que precisamente un juez, para salvar un caso, muchas veces le tiene que contar a los periodistas para que los periodistas amarren el proceso y los supremos no lo echen para atrás, como se ha hecho la práctica de este país todos estos años. O que la clase política, que se mete con los jueces para acordar fallos que sean políticamente correctos, como en el mismo caso de Pinochet, donde todo Chile sabe que hubo un acuerdo entre la clase política y los jueces para encontrarle una sanción a Pinochet que lo sacara del escenario político, pero que lo dejara tranquilo en su casa. Todos sabemos que eso se negoció políticamente. Y el juez, que ha sido, pero de una transparencia y, no sé, pues de una vocación tremenda, se ha negado a aceptar todas esas cosas. ¿Y cuál es el premio? Que un senador de la República, de la propia Concertación, dice: este señor no va a llegar a la Corte Suprema, se lo dice en pleno caso Pinochet, cuando lo está investigando. Ahora se le llama la atención porque tiene mucho protagonismo. Y llega un juez, incluso creo que tenemos la nota, mire, véanlo ustedes, pues no van a creer si no lo han visto. Y si lo vieron, seguramente le pasó lo mismo que a mí. Tenemos el apoyo. Cuando uno dice cosas, tiene que responder por las cosas. Eso no significa que yo crea que deba ser sancionado Juan Guzmán, así que no saquen conclusiones. Pero él es una persona adulta, por lo tanto puede decir lo que piensa. El respeto lo debe manifestar él a sus superiores y no nosotros a él. Las consideraciones las hemos tenido. Yo creo que el juez Guzmán emite muchas opiniones que no le corresponde emitir. O sea, calificar a los abogados, califíquese él solo, y no nos corresponde a nosotros andarnos calificando a él. Si él tiene grados de culpa o se siente con grados de culpa, es problema de él. Es posible que haya personas que quisieran aplicarme sanciones más drásticas. Honestamente, en la medida que tenga la conciencia tranquila, no. ¿Pero usted se retracta de lo que dijo ayer? En absoluto, en absoluto. Ministro, ¿usted nunca aspira entonces ahora ya a llegar a la Corte Suprema? Su carrera judicial entonces la tiene hasta los 65 años ya, una decisión tomada ya. Mire, si no me echan antes, sí. Hasta luego, señores.
Mira, le voy a contar una anécdota. Él asumió este caso, el 98. Y el 98 le confidenció a uno de sus colaboradores y él me contó a mí, porque tú sabes que aquí uno reportea de esa manera. Yo sé que este caso me va a significar mi carrera. Lo supo el día que lo tomó. Y ahí están las consecuencias. Se va a retirar solito si es que no lo echan antes. Pero a mí lo que más me molesta es que haya jueces como don Hernán Álvarez que se da el gusto de decir que el respeto se lo debe manifestar él, o sea, el inferior, a sus superiores y no al revés. ¿En qué país vive este caballero? O sea, ¿el Chile siglo XVIII, siglo XIX? No. ¿Es un encomendero? Yo me pregunto francamente, así que un juez inferior que está investigando una causa, cualquier supremo, puede intervenir en el tribunal, puede meterle mano, lo puede dejar, le puede quitar los antecedentes, como es la práctica por lo demás en el sistema judicial chileno desde siempre. Y resulta que se reivindica como un derecho. Otro supremo decía que ellos solo le rendían cuentas a Dios. Estoy hablando de Servando Jordán. O sea, ese nivel de jueces tenemos nosotros y consideran además legítimo el derecho. Bueno, el momento en que se está haciendo, en la reforma procesal penal, donde lo que se quiere es precisamente que todo esto sea transparente, que las cosas se hagan de vista a la gente. Y cuando un juez denuncia que lo están presionando, el señor Álvarez debería estar preocupado de investigar quién presiona al juez para interferir en la justicia y no molestarse porque lo hace público. O sea, ya a qué nivel de, no sé, de irresponsabilidad llegan nuestros magistrados que denigran a un poder del Estado con sus actuaciones. Entonces, estas son declaraciones, en mi opinión modesta, brutales y que demuestran la pérdida de alma del Poder Judicial. Esto ya no es ni siquiera un problema de proceso, que proceso oral, que público, no. Es que han perdido el alma, han perdido la sensatez, la ubicuidad, allá de decir barbaridades como la que hemos escuchado en esta oportunidad, de que solo a ellos se les debe respeto y que ellos para abajo no deben ninguno. Yo creo que, francamente, así como estamos, uno lo único que puede hacer, y yo lo hago, darle un testimonio al juez Guzmán de mi amistad y aprecio por la forma como él lo ha hecho. Y lo mismo digo de Carlos Cerda. Recordemos que Carlos Cerda es el primero que investiga el Comando Conjunto, que sigue vivo y reactivado, según se ha denunciado en estos días. Y resulta que estuvieron a punto de echarlo del Poder Judicial, o de Milton Cuica, de José Benqui. Hay jueces decentes, y uno lo único que ya le queda a esta altura por hacer es rendirle homenaje a ellos y decirle a los otros señores que les da vergüenza. Tú sabes que a Dios lo calificaron de satisfactorio nomás ya los supremos. La calificación. Sí, satisfactorio nomás, más o más. Hizo pública muchas cosas. Porque se lo merecen. Aquellos que están en la tercera edad, los estamos invitando por parte del Servicio Nacional de Turismo a conocer Valdivia, si es que no lo conocen, a estar en La Serena, a descansar y a Viña del Mar. Ahora, en Fiestas Patrias, le puedes regalar a tus padres, a tus abuelos, unas vacaciones soñadas a un precio increíble. Por ejemplo, a La Serena, por solo 90.000 pesos puede estar 11 días y 10 noches en buses de turismo, y esto incluye traslado, alojamiento, pensión completa y atención médica. Este es el paquete completo de vacaciones tercera edad, un programa del gobierno de Chile para que las personas de la tercera edad puedan ir a La Serena, a Viña del Mar, a Valdivia. Solicita informaciones en el teléfono 731-8606 o al teléfono 731-8620. ¿Señor? Que yo tengo un tío en el Poder Judicial que le voy a recomendar. ¿A dónde lo va a mandar? ¿A Valdivia? De la tercera edad. Sí. Yo quería comentar la exposición apasionada y brillante que hizo Alejandro, que desde el punto de vista personal uno inmediatamente no puede sino sumarse, puesto que lo que él está haciendo Alejandro es defender lo que todos defendemos cuando se producen estas situaciones, a saber, la conducta del paladín de la justicia versus la de otros que parece que no son tan paladines de la justicia. Pero tal vez quizás también sea útil ver el otro ángulo de este asunto, no un ángulo ahora personal donde hay gente buena y hay gente mala, donde hay gente transparente y gente un poco más opaca, y pasar a mirar la cosa un poco más de arriba, y recordar que los roles que uno ocupa y que uno desempeña en la vida dependen de las circunstancias y las situaciones donde te puso la vida. Al juez en cuestión, Guzmán, y a otros jueces que tú mencionaste, la vida los puso en el papel de ser los hombres que buscaban la verdad y que investigaban. Y por consiguiente, si son honestos, evidentemente van a tener que aparecer realmente ante la opinión pública como las almas transparentes que buscan la verdad, porque ese es el rol en que los puso su situación como jueces. Pero luego está la posición de aquellos que están cumpliendo funciones en cargos superiores, que ya tienen una connotación política, no solo en el gobierno, en el Ministerio de Justicia, sino que precisamente los supremos, donde la posición los obliga a considerar otros elementos.
No es ningún misterio, ha sido estudiado en todos los tiempos. Maquiavelo lo menciona y otros pensadores desde los tiempos más remotos lo mencionan, que a partir de cierto nivel la persona responsable, precisamente si es responsable y cumple a cabalidad su cargo, ya no puede darse ese gusto de la justicia 100% pura y tiene que ver eso que se llama la situación política, la real política, las condiciones generales de la nación, cuál es el bien mayor en comparación con un bien menor, qué es lo que menos daño le hace al país, aunque se sacrifique un poco de verdad, aunque se sacrifique un poco de justicia. Yo te digo, desde ese punto de vista, es posible que quienes presionaron muchas veces a Guzmán y a los demás, o que lo siguen presionando, quienes lo califican o lo descalifican, estén no comportándose como personas de menos calidad que Guzmán y compañía, sino que están comportándose como personas que están colocadas en un rol que los obliga a asumir la labor y la tarea de ver el cuadro más grande y decir, está bien, este hombre está haciendo una cosa maravillosa desde el punto de vista personal, pero aquí hay otros bienes que hay que considerar, el equilibrio político del país, los reventones que pueden ocurrir, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir de que tengan la razón siempre los que están arriba en su cálculo, pueden estar equivocados. Yo creo que muchas veces están viendo fantasmas. Yo creo que muchas veces están imaginando reventones que no van a ocurrir. Pero es el rol de ellos pensar en ese tipo de consideraciones. Es una cuestión que tiene que ver con la postura en que los colocó su carrera. Y la carrera de los Supremos, me parece a mí, y sería la del propio Guzmán si algún día llega yo arriba, ojalá que lo haga, va a ser la misma en algún momento. Tarde o temprano va a tener que considerar no solo la justicia de la causa específica que se está ventilando en un momento dado, sino consideraciones que le llegan vía teléfono, desde La Moneda, o vía teléfono desde otras partes. Y van a tener que hacerlo por deber, no por una cuestión de maldad o por una falta de honestidad, sino por deber. Te voy a decir algo bien que te va a llamar la atención. Estoy de acuerdo con tu análisis. Gracias. Yo mismo cuando veía el caso Pinochet de los tribunales, me daba cuenta de las consecuencias políticas, los riesgos para la estabilidad del país, todas esas cosas. Pinochet es un factor desestabilizador. Lo fue y lo sigue siendo, y quizás ahora ya menos. Y para lo que representa para sus partidarios, yo puedo entender todas esas razones, incluso la negociación política de los jueces, porque por lo demás no es solamente patrimonio de nuestro poder judicial. No. A mí lo que me duele, y por eso actúo más, lo digo con el corazón más que con la razón incluso, lo que me duele es que por ocultar por último esas transacciones que han tenido que hacer algunos supremos, descalifiquen y le destruyan la carrera a un juez que fue recto, o que es recto. Porque por último, cuando uno está haciendo algo más maquiavélico, porque puede ser a lo mejor políticamente necesario, lo menos que puede hacer es tener el gesto de decencia, de no liquidar a aquel otro, que por último representa lo que le da la esencia y la sustancia a una institución, que es el buscar la verdad, el ser justo, el ser recto. Y este país necesita unos poquitos jueces, Guzmán, Juica, no sé, bueno, hay varios que en este tiempo... Entonces no los destruyan. Por último, tráguense el orgullo, porque cuando habla don Hernán Álvarez, habla por orgullo, habla por vanidad. A mí no me puede decir eso, porque yo soy superior de él. Él no está diciendo... Habla por una doctrina vertical que tú la tiraste para el siglo XIX, y no corresponde al siglo XIX, corresponde al siglo XX y viene entrado el siglo XX. Una doctrina de verticalidad absoluta que a ratos nos lleva a destruir al tipo que no piensa como tú, a ratos nos llega a romper todo lo que creemos. En Chile se rompió mucho de aquello en el periodo que estábamos recordando recién. Se rompió el respeto, se rompió la decencia, se rompieron los valores éticos más preciados. Lo importante es que hoy, cuando ya ha pasado harto tiempo, cuando ya hemos reflexionado mucho al respecto, cuando ya hemos aprendido de las lecciones, no volvamos a cometer los mismos errores. Y los errores de la justicia son un montón y ya son horas de remediarlos. Y los errores que se cometieron en el ejército también fueron un montón. También todavía debe andar, y yo estoy seguro que debe andar mucha gente arrastrando culpas por la vida, y debe andar torturada por aquellas culpas. Tratar de generar hoy los mecanismos de defensa interno, los mecanismos de agresión externas, los mecanismos que hicieron norma durante gran parte de la historia reciente de nuestro país, es también una falta de respeto. Lo del Comando Conjunto, del cual se han conocido nuevos antecedentes hoy. De las naciones. Sí, claro. Es un tema sobre el cual hay que tener muchísimo cuidado, por lo que significa, por la connotación que tiene, por la cantidad de gente que se puede sentir agredida y perjudicada por aquello, y por lo que representa éticamente para el país. Desde la moral más profunda de un país, volver a agredirlo con actitudes como esa. En todo caso, la historia está repleta de Juanes Guzmán. Cada lunes más fácil y seguro. Aspirina para prevenir y combatir el dolor de cabeza.
Con aspirina uno le dice adiós al resfrío, adiós a la fiebre. Y recuerde que siempre tiene que consumir una dosis bajita de aspirina porque eso además previene cualquier problema del corazón. Aspirina es de Bayer y si es de Bayer es muy bueno. ¿Qué nos ocupará? Mire, adelante, René Díaz hoy nos acompaña.